Tu voz está en todos los tráileres y tu nombre brilla con fuerza en Hollywood. No eres solo una estrella de cine, tú eres el cine. Y de repente, nada. Sin despedidas, sin escándalos, sin avisos. Simplemente desapareces del foco de atención. Eso es exactamente lo que le pasó a Val Kilmer. No se desvaneció lentamente. Desapareció como el truco final de un mago. Y durante años, la gente se ha preguntado, ¿qué pasó realmente? Bueno, ahora Mel Gibson por fin ha hablado. Y la verdad es más oscura y complicada de lo que nadie esperaba. Tengo una respuesta para nosotros. Ha pasado mucho tiempo. Oh, te ves muy bien. Val Kilmer vestido como el Caballero Oscuro en Instagram por última vez antes de su muerte. Val Kilmer no era un actor cualquiera. Fue la persona más joven en ser aceptada en Juilliard. Se formó en teatro serio y tenía un talento innato e innegable. Era encantador, intenso y tenía ese brillo hollywoodiense que encantaba a los directores de casting. Claro, tenía un poco de ego, pero cuando protagonizas éxitos como Top Secret, Top Gun, The Doors y Tombstone, te ganas el derecho a tener confianza en ti mismo. Su interpretación de Jim Morrison fue tan convincente que los fans pensaban que era Morrison. Y cuando se puso el traje de Batman en Batman Forever, en 1995, Val no era un actor más. Estaba en lo más alto de la lista A. Pero justo después de Batman Forever, ocurrió algo extraño. Cuando llegó el momento de rodar la siguiente película de Batman, Batman y Robin, Val no apareció por ningún lado. No hubo ningún anuncio importante, ni una salida dramática. Simplemente fue sustituido por George Clooney, y nadie explicó por qué. Solo hubo silencio. Años más tarde, el director Joel Schumacher finalmente reveló el drama en una entrevista. Y digamos que no se contuvo. Llamó psicótico a Val, se quejó de los actores malcriados y sobrepagados, e incluso dijo que rezaba para no volver a trabajar con Val nunca más. En un momento dado, Schumacher dijo que Kilmer no le habló durante 2 semanas y lo calificó de felicidad. Pero aquí es donde las cosas se ponen turbias. ¿Desde cuándo ser difícil hace que alguien sea completamente borrado de Hollywood? Seamos realistas. Muchos actores han hecho berrinches, han insultado a miembros del equipo e incluso han tirado cosas en el set. Y aún así ganan Oscars y consiguen papeles en éxitos de taquilla. Según Mel Gibson, la verdadera razón es que Val se negó a seguir las reglas no escritas de Hollywood. No adulaba a las personas adecuadas, desafiaba a la autoridad, cuestionaba el sistema. Y en un mundo en el que los poderosos esperan lealtad y silencio, Val destacó, y no precisamente para bien. Hollywood no siempre castiga el mal comportamiento, pero sí castiga a quienes no siguen el guión. Y Val Kilmer no solo reescribía el guión, lo tiraba por completo. Y entonces llegaron los rumores. De esos que no aparecen en los titulares, pero te siguen como una sombra. De esos que pueden acabar con una carrera sin que nadie tenga que pronunciar tu nombre en voz alta. Eso es lo que le pasó a Val Kilmer. No solo dejó de conseguir grandes papeles, sino que lo incluyeron en una lista negra, de forma silenciosa, sutil, pero completa. Y él lo sabía. En una entrevista cruda y dolorosamente honesta, Val no se anduvo con rodeos. Cuando le preguntaron si la gente encontraba difícil trabajar con él, se rió un poco y dijo, sí, estoy en una especie de lista negra. No he conseguido un trabajo en un estudio en 15 años. Así que, en cierto modo, te sientes atado. No. En cierto modo no. ¿Lo estás? Sí, creo que sí. Pero Val Kilmer no estaba enfadado con Hollywood. Ya no. Se mostraba reflexivo. Honesto, vulnerable. Admitió que solía hablar demasiado, quejarse con frecuencia y que no entendía del todo el negocio en el que estaba metido. Pensaba que todo se reducía al arte. Creía que bastaba con sentir pasión por el trabajo. Tenía ideas, ya sabes, decía. Proyectaba mis inseguridades en el negocio. Incluso bromeaba sobre tener un gemelo malvado, que probablemente le había metido en más de un lío. No culpaba a los demás, se culpaba a sí mismo por no seguir las reglas del juego, por no ser callado, obediente o lo suficientemente agradecido. Era muy franco sobre aspectos muy concretos del arte. Pero es un negocio, y yo actuaba como si no lo fuera. ¿Porque eres actor? Yo era un actor tonto, pero me quejaba bastante cuando era más joven. No apreciaba el negocio que me permitía disfrutar de un estilo de vida que me gustaba mucho. Mucho. Protagonicé mi primera película.
Fui el protagonista de la primera obra de teatro que hice profesionalmente. Pero alejémonos un poco, porque la historia de Val no es solo la de un actor que cae en desgracia. Es parte de un patrón más amplio y extraño. A finales de los 90, las cosas empezaron a ponerse sospechosas. Kilmer desapareció del foco de atención entre 1998 y 1999. Pero no fue el único. Mel Gibson, Wesley Snipes, Brendan Fraser, todos empezaron a desaparecer. Mel, que había sido el rey de la taquilla, de repente no conseguía que ningún estudio le devolviera las llamadas, a menos que pagara él mismo la película. Wesley fue encarcelado por impuestos y culpó a su contable. Brendan Fraser desapareció después de denunciar que había sido agredido. ¿Coincidencia? Internet no lo cree así. Y, sinceramente, es difícil no darse cuenta del patrón. Incluso Mel Gibson empezó a atar cabos. En una entrevista de 1998, confesó que había empezado a sentirse paranoico, como si algo no cuadrara. Había muchas cosas que no entendía, dijo. Nadie se lo explicaba. Hollywood, según él, empezaba a aparecerle uno de esos salones espeluznantes de las viejas películas del oeste, donde en cuanto entra un forastero, todo el mundo se queda en silencio. Todos te miran, dijo, como si te estuvieran advirtiendo. No entres en esa casa de la colina. Se dijo a sí mismo que estaba loco, que se lo estaba imaginando. Pero años más tarde, se dio cuenta de que no estaba paranoico. Tenía razón. Y entonces llega el año 1999, un año que casi parece maldito. Stanley Kubrick estrena Eyes Wide Shut, una película llena de máscaras, sociedades secretas y verdades ocultas. Una película que, seamos sinceros, parecía una metáfora directa del lado oscuro de Hollywood. Y justo antes de terminar el montaje, Kubrick muere. No solo muere, sino que muere de forma repentina. Y, supuestamente, 25 minutos de la película son misteriosamente eliminados tras su muerte. ¿Qué había en esos minutos perdidos? Nadie lo sabe. Pero, adivinen qué más pasó en 1999. Val Kilmer desaparece del radar de las estrellas. Es difícil no atar cabos. Y hablando de máscaras, piénsenlo. El Batman de Kilmer no era llamativo ni seguro de sí mismo. Era frío, atormentado, un hombre que llevaba una máscara, no solo por la justicia, sino para esconderse de algo. Era inquietante, y tal vez no era solo actuación. Tal vez Kilmer estaba tratando de decirnos algo. Y fíjate, no era solo un actor. Estaba documentando su propia verdad. Durante años, lo grabó todo. Vídeos caseros, momentos detrás de las cámaras, incluso los momentos tranquilos, como si supiera que algún día podría necesitar pruebas, evidencias, recibos. En su documental de 2021, Val, se puede sentir el peso de todo ello. Tengo miles de horas de cintas de video y rollos de película que he grabado a lo largo de mi vida y mi carrera, dijo. Y luego llegó esa frase que se quedó grabada en la mente de los espectadores como un fantasma en la habitación. Apaga la cámara. A lo que él respondió con calma. La dejaré encendida hasta que empecemos el ensayo. No fue solo un rechazo, fue resistencia. Ver la película es como presenciar cómo alguien intenta evitar ser borrado, no de la memoria, sino de la historia. Y aquí es donde se pone escalofriante. Alrededor de la época en que Kilmer comenzó a desaparecer del foco de atención, una nube más oscura comenzó a cernirse sobre Hollywood, el tipo de nube que susurraba sobre vuelos, libros negros y una isla que nadie quiere nombrar, pero que todos reconocen. La coincidencia era inquietante. La lenta desaparición de Kilmer coincidió casi a la perfección con el auge de la sombra de Epstein. ¿Rechazó una invitación? ¿Dijo algo inapropiado en el momento equivocado? ¿Simplemente no jugaba como los demás? Nadie puede afirmarlo con certeza, pero el patrón está ahí. Demasiados nombres desaparecieron del radar durante esa misma época, y demasiados de ellos tenían algo en común. No se quedaron callados. Ahora, para que lo entiendas un poco mejor, retrocedamos a 2015. Fue entonces cuando se escribió el guión de Sound of Freedom, una película basada en el trabajo real del exagente de seguridad nacional Tim Ballard, centrada en el rescate de niños de redes de prostitución infantil. El rodaje terminó en 2018. Dado el tema, se trataba de un estreno de un gran estudio, ¿no? Pues no. La película fue rechazada como si fuera una patata caliente. Nadie quería tocarla. Estuvo 5 años sin que nadie le hiciera caso. ¿Por qué?
Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse sospechosas. En un principio, iba a ser estrenada por 20th Century Fox, pero en 2019, Disney entró en escena y adquirió Fox, y con ella, los derechos de Sound of Freedom. ¿Y qué hicieron con ellos? Los guardaron bajo llave, en un cajón, enterrados, para hacer una película sobre salvar niños. Fue entonces cuando la gente empezó a mirar con recelo toda la situación. ¿Por qué una empresa conocida por los cuentos de hadas y la magia de la infancia enterraría una película sobre la protección de los niños? Entonces apareció Mel Gibson, la oveja negra de Hollywood, siempre ruidoso, siempre polémico, pero también alguien que lleva décadas denunciando el lado oscuro de la industria. Desde finales de los 90, Mel ha estado haciendo comentarios crípticos, a veces caóticos, a veces demasiado reales, sobre la oscuridad del mundo del espectáculo. Una vez describió Hollywood como un pequeño pueblo retorcido, donde todo el mundo conoce los secretos, pero nadie habla. Una de las cosas más inquietantes que ha compartido fue sobre un conocido productor, al que no nombró, que supuestamente dijo que las mujeres en el cine, ya fuera desnudas o muertas, eran mejores. Mel no solo estaba reaccionando, estaba denunciando. A lo largo de los años, ha hablado sobre cómo la industria trata a las mujeres, explota a los niños y protege a los depredadores. Así que, cuando Sound of Freedom finalmente se estrenó de forma independiente, el apoyo vocal de Mel no fue solo por relaciones públicas. Se sintió personal, y entonces ocurrió lo inesperado. Esta pequeña y controvertida película independiente, realizada con un presupuesto de $14 millones, fue un éxito rotundo. Casi $100 millones en todo el mundo. Apoyo popular, cines abarrotados, un boca a boca interminable. Pero, ¿adivinen qué? Los principales medios de comunicación guardaron silencio. O peor aún, se mostraron abiertamente hostiles. Medios como CNN, Rolling Stone y The Guardian no solo la ignoraron, sino que la arrastraron por el barro. La tildaron de conspiración. No hubo análisis en profundidad, ni críticas honestas, solo un rechazo rotundo. Ya no se trataba de la película, sino de lo que representaba. Mientras tanto, Mel ha estado luchando por mantenerse en el juego. Ha estado promocionando Lethal Weapon 5, diciendo que es el mejor guión de toda la franquicia. Está lista, está escrita, pero nadie quiere hacerla. E incluso él admite que no entiende por qué. Pero seamos sinceros, probablemente no tenga nada que ver con el guión, sino con su nombre, el riesgo, el bagaje, la etiqueta de ser demasiado controvertido. Y ahí es donde entra la frustración, porque seamos realistas. Hay gente en Hollywood que ha hecho cosas mucho peores, y aún así han sido bien recibidos como si nada hubiera pasado. Entonces, ¿por qué él no? Curiosamente, algunas voces lo han apoyado. Robert Downey Jr., el rey del regreso, defendió a Mel en sus momentos más bajos. Más recientemente, Andrew Garfield también lo defendió, especialmente durante la promoción de Hacksaw Ridge, dirigida por Mel. Garfield incluso dijo que todo el mundo merece una segunda, tercera e incluso cuarta oportunidad. Pero para Mel, esa oportunidad sigue pareciendo estar en el limbo. Quizás sea política, quizás sea poder, quizás sea un sistema que castiga a unos mientras protege a otros. Sí, lo que sea. Mel y Kilmer tienen una cosa en común. Ambos alzaron la voz cuando era más seguro callarse. Y quizá, solo quizá, por eso fueron apartados del foco de atención. Ahora es cuando las cosas se ponen más oscuras. Mel Gibson empezó a insinuar que había algo más profundo, algo más siniestro detrás del declive de Val Kilmer en Hollywood. No se limitaba a decir que Val había perdido su toque o que estaba enfermo. No, Mel insinuaba que Kilmer sabía demasiado, que el verdadero precio de la fama en Tinseltown no era solo el trabajo duro o el talento. Era tu alma. Y Val no estaba dispuesto a firmar ese contrato espiritual. No iba a ser un títere de una industria que exigía silencio a cambio del éxito. Según Mel, Val vio lo que había detrás del telón, hizo las preguntas equivocadas, pisó los talones a gente a la que no se debe cuestionar. Y entonces, sin más, las oportunidades se esfumaron. Estamos hablando de un hombre que pasó de ser un icono del cine taquillero a un fantasma de los medios de comunicación. Los papeles desaparecieron. Los proyectos se esfumaron. Los directores que antes lo llamaban genio dejaron de contestar al teléfono.
Los estudios actuaban como si no existiera. Los medios de comunicación, siempre ávidos de titulares, le dieron la vuelta al guión. De repente, ya no era brillante. Era difícil, no profundo, sino egocéntrico. La narrativa se distorsionó. Se retorció hasta convertirse en algo apto para el consumo público. Val no estaba siendo silenciado. Simplemente estaba dando un paso atrás. Pero Mel pintó un panorama diferente, uno que sonaba más a exilio que a jubilación. Creía que Val Kilmer había sido expulsado, no por el cáncer, ni por la edad, sino porque no seguía las reglas no escritas. El mismo sistema oscuro que Mel lleva años denunciando, supuestamente le dio la espalda a Kilmer por negarse a cumplir. Y ahora, la gente está empezando a atar cabos. ¿Se trataba realmente de ego? ¿O era por la exposición? ¿La negativa de Kilmer a permanecer en silencio lo convirtió en una amenaza? Porque aquí está la cuestión. Cuando volvió a la pantalla en Top Gun Maverick, los fans lo vieron como un regreso triunfal. Pero si vuelves a ver esa escena ahora, sabiendo todo lo que sabemos, no parece un regreso, parece una despedida. Una despedida suave y desgarradora. La voz que se oía en ese emotivo intercambio con Tom Cruise ni siquiera era su voz real. Fue creada con inteligencia artificial, grabaciones antiguas y pura fuerza de voluntad. Val quería hacer esa escena. Lo necesitaba, pero físicamente estaba librando una guerra invisible solo para superar cada día en el plató. Detrás de las cámaras, era brutal. Cada día de rodaje lo dejaba exhausto. Cada línea era una montaña que escalar. Ya no se trataba solo del cáncer de garganta, era todo. Su cuerpo se rebelaba y su espíritu resistía, pero apenas. Y luego, después de Maverick, Val se cayó. Demasiado. Dejó de dar entrevistas, dejó de asistir a eventos y desapareció por completo de la vida pública. La mayoría de la gente asumió que simplemente estaba disfrutando de la paz, tal vez relajándose por fin después de décadas en el centro de atención. Pero no era eso. No estaba relajándose. Estaba desapareciendo. Lentamente, dolorosamente, en silencio. Sus amigos fueron los primeros en darse cuenta. Las llamadas no eran respondidas. Los mensajes de texto quedaban leídos o ni siquiera se entregaban. Algunos llevaban meses sin verlo. Incluso sus familiares estaban en la oscuridad, pero nadie presionó demasiado. Al fin y al cabo, era Val Kilmer, el enigma, el artista, el hombre que una vez convirtió la soledad en una forma de arte. La gente pensó que era Val siendo Val, pero este no era un hombre que elegía la soledad. Era alguien que se estaba desvaneciendo. Y entonces llegó el 1 de abril. El mundo se despertó con la noticia de su muerte. Muchos esperaban que fuera solo una broma de April Fools, algún tipo de engaño retorcido, pero no lo era. Val Kilmer había fallecido. ¿La causa oficial? Neumonía. Pero si conoces Hollywood, sabes que la neumonía es su eufemismo favorito. Es la causa natural que parece aparecer con demasiada frecuencia. Kim Porter, Heavy D, Andre Harrell. Todos fallecidos. Todos, según se informa, por ataques cardíacos o neumonía. Pero los rumores entre bastidores contaban una historia diferente. Hablemos un momento de Kim Porter. La ex de Diddy también murió de neumonía. Al menos eso es lo que dijeron. Pero, ¿sabías que el primer informe del forense dictaminó que se trataba de un homicidio? Encontraron toxinas en su organismo. Veneno. No lo suficiente como para gritar que se trataba de un crimen, pero sí lo suficiente como para levantar sospechas. Andre Harrell, la misma historia. Ataque al corazón, pero sin síntomas previos. Y Heavy D lo encontraron boca abajo. Otra muerte repentina. Es como si hubiera un guión, un plan de salida conveniente para aquellos que se vuelven demasiado ruidosos o se acercan demasiado a algo que no deben tocar. Así que cuando llegó el resultado de la autopsia de Val, la gente empezó a investigar un poco más. Sí, tenía cáncer. Eso es de dominio público. Pero el informe detallaba más que una simple enfermedad. Pintaba el retrato de un hombre consumido. Tenía infecciones persistentes de antiguas operaciones que no habían cicatrizado. Su cuerpo mostraba signos de desnutrición grave, atrofia muscular y dolor. No solo físico, sino también emocional. Tomaba analgésicos fuertes recetados, del tipo que no se toma a menos que se viva en un dolor constante. No era suficiente para una sobredosis, pero sí para que todo el mundo supiera que este hombre estaba sufriendo en silencio. Profundamente. Algunas de esas infecciones podrían haberse tratado, según señaló el forense,
pero no se trataron porque Val no pidió ayuda. No decía nada, no dejaba que nadie se acercara. El mismo hombre que solía iluminar la pantalla, ahora estaba sentado en la oscuridad, librando una guerra silenciosa que nadie podía ver. Tenía a sus hijos, sus diarios, sus pinturas, pero también se estaba aislando, encerrándose en sí mismo, preparándose quizá para el final. Y luego estaba el video de Batman. Apenas unos días antes de morir, publicó un homenaje, un momento que los fans ahora ven con otros ojos. Parecía frágil, pero había algo tranquilo en su expresión, algo definitivo. «Tengo un animal para nosotros», dijo con voz suave y mirada distante. «Ha pasado mucho tiempo», sonrió. Pero ahora ese video parece una despedida envuelta en nostalgia, como la última página de un libro que no sabíamos que estaba llegando a su fin. Val Kilmer no era solo una estrella de cine, era un denunciante encubierto, un hombre que llevaba una capa en la pantalla y cargaba con un peso fuera de ella. Se atrevió a decir no en una industria construida sobre el sí. Cuestionó cosas que no se debían cuestionar. Dio un paso atrás, no porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. Porque el silencio, en su caso, podría haber sido el único escudo que le quedaba. Y si Val Kilmer fue incluido en una lista negra por alzar la voz, ¿qué dice eso de los que permanecieron en silencio? ¿Quién más hizo ese trato? ¿Quién más cambió la verdad por la supervivencia? Quizás el silencio de Kilmer no era debilidad, era estrategia. Quizás era la única forma de protección que le quedaba, una forma de mantener intacta su alma mientras la máquina intentaba aplastarlo. Así que ahora nos quedamos con las secuelas, una pérdida que pesa más de lo que esperábamos, una despedida que no parece completa, y una pregunta inquietante que perdura en cada fotograma de Maverick, en cada publicación.